ven a mis espaldas la imagen, todos reconocemos esa imagen, es Villa Constitución, es la parroquia San Pablo que está en el centro. Ayer por la tarde, soy fan de los atardeceres o de los amaneceres en su defecto, nada más que me cuesta levantarme para verlos, por eso me es más fácil ver los atardeceres. Sumado a eso, me gusta fotografiarlos, saben que me dedico a la fotografía, vivo de eso, y ayer por la tarde estaba mirando el atardecer, que ustedes ven ahí en la pantalla, y bueno, a mí el mirar el cielo tanto por la noche, las estrellas, y lo he dicho un montón de veces, como mirar el atardecer, es algo que me conecta con la presencia de Dios. Mirar la creación, mirar a Dios mediante la creación, mirar su obra, es algo que me llena el alma, es algo que me conecta con la presencia de Dios, es un momento de meditación, de oración, de recordar la palabra de Dios, un momento de paz, de tranquilidad, un momento de sosiego. Y ayer por la tarde era uno de esos momentos. La diferencia es que no sabía yo que era uno de esos momentos. Son esos momentos en los que la presencia de Dios, no es uno el que busca la presencia de Dios, sino que es la presencia de Dios la que busca a uno y se encuentra con Él. Y había comenzado a meditar en ese momento, en una reflexión, mientras que había sacado la foto que ven a su izquierda, la foto de la cruz. Había comenzado a meditar porque pensaba en esa imagen, en esa cruz que ven ahí, esa cruz muy linda, ¿no? Forjada con una forma muy hermosa, por lo menos a mí me gusta, roída, si bien ahí se ve negra por la sombra, por el contraluz, una cruz roída, oxidada, deteriorada, pero aún así se mantiene firme, mantiene su forma, la forma original que le dio el herrero, pero una cruz muy decorosa, muy adornada para lo que realmente significa la cruz. No la estoy criticando, simplemente estoy hablando de su forma. Tiene una forma demasiado bella para lo que realmente, para la connotación que tiene una cruz realmente, que tienen todas las cruces. La cruz que representa condena, la cruz que representa muerte. Esa cruz nos retrotrae obviamente al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El cristianismo iconizó, no sé si está bien dicho, iconizó la cruz y la llevamos colgada de nuestros cuellos en forma de plata, en forma de bronce, de acero quirúrgico y hasta de oro. La ponemos en la punta de los edificios, de las iglesias, la ponemos de adorno. De hecho, hace no mucho teníamos una cruz, está por ahí guardada, de madera, con una forma hermosa. Las usamos de manera decorativa, la usamos para los logos de nuestras iglesias, la usamos de distintas maneras. Sin embargo, es un símbolo de muerte, es un símbolo de condena, que yo de hecho titulé este mensaje Adornar la muerte, porque sumado a eso es un símbolo que todos en algún punto terminamos contemplando, desde ateos, agnósticos, creyentes, ya sea católicos, evangélicos, protestantes, todos en algún punto terminamos contemplando. De hecho, antes de ayer caminaba por San Nicolás frente a la iglesia, no recuerdo cómo se llama, la que está en la plaza, la iglesia que se quemó hace poco, que no entré todavía, pero dicen que es muy linda. A mí hay algo que me gusta mucho de los edificios católicos, de las catedrales, basílica no he ido, pero de las catedrales, de las parroquias, me gusta entrar y contemplar la arquitectura, cómo están adornadas y demás. Y pasaba por ahí enfrente con unas personas que no tienen nada, que son ajenos a la institución de la iglesia, y en un momento digo, independientemente de la religión, de la fe de cada uno, ¿no les gusta entrar a las iglesias para ver, para contemplar, para entrar simplemente, para turistear, a modo turístico? Cada vez que voy, no sé, por ejemplo, a Mar del Plata en el verano, mis viejos saben, mi familia sabe que suelo tener la costumbre de entrar a chusmear un poco la catedral de allá.
pero simplemente porque me gusta contemplar la arquitectura, porque me gusta admirar. Sumado a eso, es algo muy lindo que tienen, por ejemplo, las iglesias católicas, que en las evangélicas no se practica demasiado, que es la de abrir el templo y la gente simplemente va a pedir. Simplemente se sienta en algún banco en silencio, supongo que para conectarse con la presencia de Dios, para pedir por sus necesidades. Generalmente lo que a uno lo lleva a la iglesia es la necesidad, y en la fe de cada uno, algunos llegan. Y me gusta ver, independientemente de las diferencias que pueda haber en cuanto al catolicismo, el protestantismo, demás, independientemente de eso, me gusta ver cómo hay gente que tiene la fe de ir, de buscar, de conectarse. Yo les decía que mi método para conectarme con la presencia de Dios es simplemente contemplar un atardecer. Otros necesitan llegar a un edificio donde ven una cruz colgada, donde ven estatuas, donde ven imágenes. No estoy aprobando ni desaprobando, independientemente de lo que creemos. Pero miraba este símbolo ayer por la tarde y les decía, demasiado adornado para lo que representa, demasiado decoroso para lo que representa. Representa muerte, representa sacrificio, representa condena. Y es algo que la iglesia ha hecho toda la vida, lamentablemente, desde que comenzó. Y es algo de lo que de hecho hablaba hace un par de noches atrás. Me había juntado con unos amigos que no son ateos, pero no creen ni en la iglesia como institución, tampoco practican la fe aunque creen en Dios. De hecho, inclusive un par hasta en algún momento pasaron por la iglesia y se alejaron, heridos, lastimados por ciertas cuestiones internas de la iglesia. Y hablábamos acerca de cómo la religión lamentablemente ha contaminado el mensaje, la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio, que lo podemos ver simbólicamente a través de esta cruz, una cruz tan linda, pero que a la vez representa algo tan feo, podríamos decir, que en realidad no lo considero como algo feo, la muerte, que también representa la eternidad, el encuentro con el Creador. Y de algún modo, lamentablemente, se ha contaminado un poco la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio, de lo que verdaderamente representa las bases del cristianismo. Se ha contaminado porque hay algo, no quiero que esto suene una crítica, por ahí más bien una autocrítica, pero hay algo que detesto fuertemente, y es la prédica del Evangelio que Dios te va a dar el auto, que Dios te va a dar la casa, que Dios te va a dar el trabajo soñado, que Dios te va a dar el sueldo ideal para la economía que tenemos, que Dios te va a dar y te va a dar y te va a bendecir. No digo que no, Dios te puede dar, Dios te puede bendecir, Dios puede darte la sanidad, Dios puede hacer el milagro, Dios puede hacer lo que le estás pidiendo, Dios te puede dar el auto que le estás pidiendo, el celular que le estás pidiendo, pero odio y detesto cuando lo material condiciona el mensaje, cuando lo material condiciona la prédica del Evangelio. Lo detesto, porque he escuchado mensajes como decir que dicen, Dios te puede dar la casa, Dios te puede dar el auto, y cuando vos venís a la iglesia, generalmente la mayoría de los que llegan a la iglesia, a todos nos pasa, no importa los años que llevemos de creyentes, nos acercamos más a Dios mediante una necesidad. Es una necesidad lo que nos acerca más a Dios. Yo ya lo sé, si bien amo a Dios, trato de buscarlo a diario, hay veces que las responsabilidades me llenan la cabeza y me cuesta un montón conectarme con la presencia de Dios, y hasta que Dios no me lleva a un punto de quiebre, a un momento bisagra, a una decisión trascendente en mi vida, no digo que no lo busco, pero me cuesta conectarme con la presencia de Dios, producto de la vida cotidiana, básicamente. Muchas veces somos hijos del rigor, lamentablemente. El ser humano es así. El ser humano depende de una necesidad terminal, de una necesidad que nos lleva a buscar la presencia de Dios, porque de otro modo capaz que no le buscaríamos. Lamentablemente somos así.
Y muchas veces Dios permite y se vale de ciertas situaciones límite para que le busquemos, para que le adoremos, para llevarnos a decir, bueno, lo único que tengo es Dios, todo lo que necesito es Dios, todo lo que tengo es Dios el único que puede hacer la obra. Necesito un milagro y el único que puede hacer un milagro es Dios. Cuando ya no hay nada por hacer, cuando ya no somos autosuficientes, cuando nuestros esfuerzos son vanos, cuando nuestra lógica no tiene sentido, cuando ya no podemos hacer nada por nuestros propios medios, cuando la ciencia no puede hacer nada, cuando los medicamentos no pueden revertir la enfermedad, cuando la quimio no puede revertir el cáncer, cuando la necesidad es límite, cuando la situación es límite, tendemos a buscar a Dios. Cuando la plata no alcanza y no sabemos cómo hacer, es ahí cuando en las situaciones límites tendemos a buscar a Dios, y Dios se vale de esas situaciones para que le busquemos. Porque Él tampoco nos va a dejar, Él tampoco nos va a soltar. Su mano no nos va a soltar, su mano no nos va a desamparar. Y muchas veces, lamentablemente, flaqueamos en la oración, flaqueamos en la fe, tendemos a dejar de orar, tendemos a dejar de buscarle, nos debilitamos. Y Dios no por eso se va a enojar con nosotros. Obviamente, Dios nos vive buscando, como les decía hace un ratito. Dios vive conduciéndonos a un encuentro pleno con su presencia, porque Él no va a desamparar la obra de sus manos, porque Él no nos va a dejar hasta que haya hecho con nuestras vidas lo que dijo que iba a hacer. Su diestra de poder no nos va a desamparar. 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta, y no importa cuántas veces caigas, cuántas veces flaquees en la oración, Dios te va a volver a levantar cuantas veces sea necesario, porque su mano no te va a desamparar, no te va a dejar hasta que su obra se haya completado sobre tu vida. Aunque flaqueemos en la oración, aunque dejemos de leer la palabra, aunque dejemos de esperar, de confiar en Él, aunque dejemos de orar, no digo que todo eso esté bien. Lo que estoy diciendo es que Dios no nos va a soltar y nos va a volver a buscar cuantas veces sea necesario, y nos va a volver a conducir cuantas veces sea necesario. Pero como dijo el salmista, el dolor me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tu voz. Me hizo bien que me hicieras sufrir, estuvo bien que me hicieras sufrir porque de algún modo terminé buscándote, decía el salmista en palabras más contemporáneas. Y cada vez que atravieso por un dolor o por una situación difícil, me doy cuenta de que termino agradeciendo a Dios porque me terminó conduciendo a buscarle más. Y eso es hermoso. Pero como les hablaba, lamentablemente un poco hemos contaminado el mensaje del Evangelio predicando en que si creemos en Dios nos va a ir bien en todo, en que si creemos en Dios no vamos a tener problemas. De ahí nace el enojo que muchos tienen, y esta es la conversación que yo les contaba que tenía con estas personas. De ahí nace el enojo que muchos tienen de que creemos o tendemos a creer que si tenemos a Dios en nuestras vidas no nos deberían pasar ciertos problemas, ciertas adversidades, ciertas cuestiones. Que de ahí nace la crítica al hecho de decir, bueno, pero si este hombre piadoso, este hombre de fe, este hombre que predicaba el Evangelio, ¿por qué terminó muriendo de una enfermedad terminal? ¿Por qué terminó luchando contra el cáncer? ¿Por qué terminó luchando con una...? Lo hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, durante el COVID, tantos hombres piadosos, predicadores, hombres de Dios, que terminaban muriendo de COVID, terminaban internados solos. ¿Se acuerdan lo que fue? Durante semanas, algunos durante meses, luchando contra la enfermedad, y un día salía la noticia, murió el pastor fulano de tal, murió la pastora tanto, y inclusive fuera del COVID luchando contra el cáncer. Y vos decís, pero si predicaban, ¿por qué Dios permitió? Porque lamentablemente hemos desviado nuestra mirada de lo eterno, lamentablemente hemos adornado la muerte, como lo decía al principio partiendo del ejemplo de la cruz. Esa cruz se ve muy linda, pero la cruz representa muerte, la cruz representa condena en realidad. Y el tener a Dios en nuestras vidas no nos exenta de adversidades, de enfermedades, de tribulaciones, de crisis económica, de peleas familiares, de distintas situaciones cotidianas, normales de la vida. Pero lamentablemente al contaminar el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, al haber desviado nuestra fe de lo real, de lo eterno, lamentablemente hemos tendido a creer de que si nos está yendo mal en alguna cuestión,
Dios nos dejó, o Dios no está, o Dios se olvidó de nosotros, o Dios no está respondiendo a nuestra necesidad. Tendemos a creer o que Dios está enojado, o que algo habremos hecho. Tendemos a perder la fe y la verdadera esperanza en Dios. Porque quiero decirte que si tu esperanza estaba enfocada en que si tenés a Dios en tu vida te va a ir bien, en lo económico, en lo familiar, en lo profesional, lo laboral, lo ministerial o en las distintas áreas de tu vida, lamentablemente tu fe estaba fundamentada sobre la arena. Porque un día viene una tormenta, un día viene una adversidad, un día te sucede algún problema en el área de la vida que sea, viene un vientito, sopla tu casa y te derriba. Si tu fe estaba enfocada en eso. ¿Qué quiere decir que tu fe esté enfocada en la roca? Que tu fe esté enfocada en la roca quiere decir que van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir adversidades. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la salvación, de la predicación del Evangelio. En el mundo vamos a tener aflicciones, van a haber tormentas, van a haber vientos, van a haber crisis económicas, van a haber enfermedades, vamos a tener que padecer por enfermedades, por la pérdida de seres queridos, vamos a tener que padecer pérdidas. Distintas adversidades, situaciones que nos atacan, que parece que nos van a derribar, pero si estamos fundamentados sobre la roca, si nuestra esperanza, si nuestra fe está enfocada en lo eterno, en lo real, en lo verdadero, en lo que no pasa, vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer firmes. Y ahí se explica el hecho de que, bueno, muchos terminan muriendo de enfermedades terminales, inclusive hasta luchando con enfermedades terminales. Muchos terminamos padeciendo problemas de salud, muchos terminamos padeciendo crisis económicas, peleas en la familia, en el hogar, disensiones. Y aún así nos mantenemos creyendo. ¿Qué es lo que nos lleva a mantenernos creyendo? ¿Qué es lo que lamentablemente al haber contaminado el mensaje del Evangelio hizo que muchos dejen de creer en Dios o dejen de creer en la iglesia como institución, dejen de creer en el congregarse? Porque la gente, lamentablemente los predicadores, los pastores, voy a decir, no, es una autocrítica, no estoy criticando a nadie, pero lamentablemente en más de una ocasión hemos subestimado la inteligencia del oyente. Hemos inclusive hasta insultado la inteligencia de los creyentes, de los oyentes, al decir, bueno, si tenés a Dios en tu vida, Dios te va a dar el auto que estás pidiendo. No, porque si Dios no te da el auto que estás pidiendo, vos mañana te levantás y tenés que enfrentarte a la vida real y caes en la realidad de que era mentira lo que estaba predicando. ¿Cuándo se demuestra que es verdad lo que estaba predicando? Cuando lo que estás predicando te sirve para la vida cotidiana, para la vida real, para la vida diaria. Cuando te tenés que enfrentar con muertes, con la pérdida de seres queridos, con enfermedades, cuando te tenés que enfrentar con problemas económicos, y cuando ahí viene a tu memoria lo que predicó el pastor el domingo a la noche, decir, aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tu vara, tu callado me infundirán aliento. Ese es el verdadero mensaje que tiene sentido. El decir, estoy pasando por una crisis y me acordé de la prédica de anoche. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. No el mensaje de fantasía, de decir, si tenés a Dios en tu vida te va a ir bien en todo. Porque cuando te vaya mal vas a creer que Dios te dejó. Cuando te vaya mal, cuando algo te salga mal, vas a creer que Dios se enojó, que Dios se olvidó de vos o que a Dios no le importás. Y eso es la mentira que lamentablemente por años, desde que Cristo ascendió a los cielos, lamentablemente se ha predicado erróneamente. No generalizo, obviamente está quien predica el verdadero evangelio, de lo contrario no hubiésemos... La iglesia como institución no hubiese soportado a lo largo de los milenios. Pero el verdadero evangelio, la verdadera prédica de la palabra de Dios, el verdadero evangelio es aquel que recordás en los momentos de adversidad, de crisis, de circunstancias, en las enfermedades, en los valles de muerte. Es ahí cuando la palabra de Dios cobra sentido, la verdadera palabra de Dios cobra sentido. Que por mucho que adornemos el mensaje de muerte, esa cruz no deja de representar muerte, no deja de representar condena, que fue lo que predicó Jesús. Fue lo que dijo Jesús en Mateo 16, del 24 en adelante: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que
que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué provecho tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y después Jesús agrega, en otro episodio, lo narra Juan en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 6. Del 54 en adelante dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum, pero después narra, y en mi Biblia por lo menos el título de lo que voy a leer ahora dice: muchos discípulos abandonan a Jesús. No sé cómo lo dice en la versión de la Biblia que vos tenés. Muchos discípulos abandonan a Jesús a causa de lo que Jesús estaba predicando. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir en pos de mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, dice Juan capítulo 6, 66. Se volvieron atrás y no andaban con él al escucharlo a Jesús predicar estas palabras. Y dijo Jesús a los discípulos que habían venido a reclamarle. Cuando los discípulos vienen a reclamarle por lo que él predicaba, por este mensaje de muerte, por este mensaje tan polémico, tan controversial, los discípulos vienen y le dicen: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús en Juan 6:67 les dice: ¿queréis acaso iros ustedes también? Y le responde Simón Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, y después sigue narrando: ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús predicaba el verdadero evangelio. La prédica del cristianismo no se basa en la realidad actual que estamos viviendo, en el presente terrenal que estamos viviendo. La prédica del evangelio se basa en que Cristo murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el verdadero mensaje, y ese es el mensaje que tenemos que volver a predicar. Ese es el mensaje que tenemos que volver a creer. Ese es el mensaje que tenemos que volver a predicar, para que muchos vuelvan a creer, para que muchos vuelvan a aferrarse a él, para que muchos vuelvan a buscarle nuevamente. Porque lamentablemente, al haber contaminado el verdadero mensaje de la salvación, al haber contaminado el verdadero mensaje del evangelio, es ahí que muchos dejaron de creer, que muchos se volvieron atrás, porque cuando comprobaron que ese mensaje era una mentira, dejaron de creer en Dios, en el evangelio, dejaron de creer en la institución de la iglesia. Si predicáramos la verdad, si predicáramos realmente la verdad y dejáramos de adornar la muerte, si predicáramos verdaderamente como tenemos que predicar, muchos volverían a creer verdaderamente. La fe de muchos no flaquearía, porque lo que nos mantiene firmes, dijo Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
pero el que permaneciera hasta el fin será salvo. ¿Qué es lo que nos hace permanecer aunque la maldad se multiplique? La prédica del verdadero evangelio, ese evangelio que salva, que sana, que restaura, que vivifica. Saber que aunque en esta vida tengamos que padecer tribulaciones, saber que aunque tengamos que atravesar por tribulaciones, por aflicciones, Jesús ya venció al mundo. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo ya vencí al mundo, dijo Jesús. Y no estamos exentos de esas aflicciones. No estamos exentos de esos padecimientos. No estamos exentos de la vida real. No estamos exentos de la vida real. Aunque no seamos de este mundo, vivimos en este mundo y vivimos en un mundo real. Y no podemos predicar un evangelio de fantasía. No podemos predicar un evangelio de mentira, un evangelio inventado, un evangelio idealista. Porque el verdadero evangelio es que estamos sometidos a la realidad de este mundo, a las enfermedades de este mundo, a las guerras de este mundo, a la política de este mundo, a la economía de este mundo, a la salud de este mundo, a las pestes, a las enfermedades de este mundo. Y en más de una ocasión nos va a tocar padecerlas. Lo que nos mantiene firmes es que nuestra fe debe estar enfocada en lo eterno. No sé si se pueden repartir los elementos de la Santa Cena. Si los quiere repartir Rosita, Susi. Y enfocarnos en lo eterno. Enfocarnos en lo eterno demanda mirar la cruz en más de una ocasión. Es hermosa esa cruz, no digo que no, me encanta. Pero representa muerte, representa condena. Y Jesús resignificó esa cruz al morir por nosotros en el Calvario, allá en el Gólgota. Si los quieren repartir y ya tenerlos para el final de la prédica. Ahora lo vamos a compartir al final de la prédica, pero para que los tengan ya. Jesús resignificó esa cruz que representa muerte, que representa condena. Ahora la miramos y representa salvación, representa redención, representa amor. Pero no deja de ser un símbolo de muerte, no deja de ser un símbolo de condena. Pero al mirarla nos recuerda que Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y basta solamente creer, basta solamente confesar nuestra fe, confesar su nombre. Basta solamente confesar. Y es necesario que prediquemos este evangelio, porque lamentablemente muchos no creen porque no oyen, como dijo Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y nosotros somos enviados a predicar el evangelio del reino, para que todos aquellos que hasta ahora todavía no le han oído puedan oírle y puedan creer en el verdadero evangelio de salvación. A donde quiera que vayas, no necesitas un micrófono, no necesitas pararte en una plataforma. A donde quiera que vayas en tu entorno, con tu familia, es necesario que volvamos a predicar el evangelio del reino. Creo que hace ya 1 o 2 meses que vengo hablando acerca de esto. De volver, de salir a predicar. ¿Quién irá por nosotros?, escuchó Isaías cuando tuvo aquella visión frente al gran trono blanco. Y escuchó la voz de Dios decir: ¿quién irá por los nuestros? ¿Quién irá por nosotros? Por eso hacemos esta campaña este viernes, sábado y domingo, para que nos atrevamos a predicar el evangelio del reino, de extender el mensaje de salvación, para que muchos puedan llegar y tener un encuentro con la presencia de Dios, tener un encuentro con el Espíritu Santo. Hay mucho pueblo en Villa Constitución al que hay que predicarle el evangelio del reino. Hay muchas almas en Villa Constitución a las que hay que predicar el evangelio del reino.
Lamentablemente vivimos en una ciudad de 60.000 personas más o menos, ¿no? Y admiro la labor de cada iglesia, no es una autocrítica, insisto, no es una crítica a nadie. Pero lamentablemente en Villa Constitución hay un grupo de creyentes que van rotando. Y hay almas que hasta ahora no han tenido un encuentro con la presencia de Dios, porque es necesario que prediquemos el Evangelio para llegar a aquellas almas que de otro modo no irían a predicar el Evangelio. Es necesario que nos levantemos a predicar para llegar a aquellos que nunca pisarían una iglesia si nosotros no les llevamos la palabra a donde ellos están. Para que creyentes nuevos lleguen, para que se conviertan, para que escuchen el mensaje de salvación. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos y predicar y perder el miedo y saber que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones para que vayamos a predicar. ¿Cuántos se quieren levantar para predicar el Evangelio del Reino? A donde te toque estar, en tu entorno, en tu trabajo, de incentivar, de decir, necesitas tener un encuentro con la presencia de Dios, necesitas tener un encuentro con la presencia de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice su palabra. Dijo Pablo a los romanos. Si no hay quien les predique, somos nosotros los que nos tenemos que levantar y predicar el Evangelio del Reino para que muchos crean, para que muchos invoquen en aquel en quien todavía no han creído. Somos nosotros los que tenemos que provocar esa disrupción de abrir los cielos con nuestro clamor, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, para que la gloria de Dios se vuelva a derramar, para que el Espíritu Santo vuelva a soplar de los cuatro vientos, trayendo vida sobre una ciudad como Villa Constitución, para que la cruz se vuelva a levantar sobre esta ciudad, para que el verdadero mensaje de salvación se vuelva a levantar, a predicar en esta ciudad. Tenemos que volver a predicar. El verdadero mensaje, como les decía. Nadie que no esté dispuesto a negarse a sí mismo es digno de seguirme, dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Saber que seguir a Cristo es darlo todo. Y lamentablemente cuando Jesús predicaba esto, cuando Jesús decía esto, ahí es que muchos discípulos abandonaban a Jesús, porque no estaban dispuestos. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar, aunque no venda demasiado como vendería un mensaje de que Dios te va a bendecir y te va a dar lo que le estás pidiendo. Porque el milagro más grande que podemos recibir, lo recibimos al momento de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Porque el milagro más grande que podés recibir es el milagro de la salvación. Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y ya se te dio la vida eterna. Eso es todo por lo que tenés que agradecer. ¿Quiénes agradecen por ese mensaje? Por esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. En eso esperamos. Y para cerrar, por ponerle un moño a este mensaje, como cada vez que hablo acerca del sacrificio en la cruz del Calvario, el mirar esa cruz, en más de una ocasión no sentimos la presencia de Dios. En más de una ocasión, cuando atravesamos por tribulaciones, por adversidades, por circunstancias, por distintos problemas, no sentimos la presencia de Dios, no sentimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en más de una ocasión queremos orar y parece que la oración no fluye, parece que la presencia de Dios no se manifiesta, parece que Dios no responde, parece que Dios se olvidó o no le importa nuestra oración. Muchas ocasiones nos tenemos que encontrar atravesando por valle de sombra de muerte, por dificultades. Muchas ocasiones las tormentas arrecian sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Muchas ocasiones nos sentimos azotados por los vientos de la vida. Pero el mirar esa cruz
Es imposible mirar esa cruz por muy adornada que esté y por mucho que llevemos cruces de oro, de plata, de bronce, de acero quirúrgico colgada de nuestros cuellos, por muy estética que sean, por muy de moda que se hayan puesto, es imposible mirar esa cruz y no recordar el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Tan grande amor. Es imposible, no, por más que Él haya resignificado, y me gusta mucho la segunda foto, cómo se ve el cielo detrás, porque ahí es donde vamos, más allá del sol, es donde nos dirigimos y ahí está nuestro enfoque, ahí está enfocada nuestra fe en la eternidad, en lo eterno. Pero eso no nos exenta de la vida real, de la vida cotidiana. Y es hermoso que en los momentos de soledad, en los momentos en donde no experimentamos, no sentimos la presencia de Dios, o nos sentimos solos, o sentimos que Dios no nos responde, esa cruz, en primer lugar vacía, representa que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Él pasó por esa cruz, fue condenado a muerte, muerte de cruz, por amor a cada uno de nosotros, pero Él ya venció al mundo en esa cruz. Él ya no está en esa cruz está vacía, porque Él salió victorioso, Él resucitó, y junto con Él seremos resucitados de entre los muertos. Junto con Él somos más que vencedores. Pero esa cruz, aunque esté vacía, nos recuerda a ese momento del sacrificio, a ese momento en donde Él, colgado de ese madero, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y es hermoso recordar ese momento con Cristo colgado de ese madero, porque cuando vemos esa cruz, por muy adornada que esté, cuando vemos esa cruz podemos retrotraernos a ese momento en el que Jesús también clamó, al igual que nosotros clamamos en más de una ocasión: Padre, ¿por qué no respondés? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Pero el ver esa cruz vacía te conforta, porque te recuerda que así como nosotros nos encontramos atravesando por adversidades, por circunstancias, por valles de sombra, de muerte, Jesús también se encontró colgado de ese madero, pero salió victorioso, y junto con Él también nos hizo más que vencedores. Junto con Él somos más que vencedores. Pueden celebrar. Junto con Él seremos. Porque ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni presente, ni porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que nos hizo más que vencedores. Celebra ese amor, iglesia. Celebra ese amor eterno con el que nos amó. Él te amó tanto que dio su vida. Dio su vida para darte vida eterna, vida en abundancia. Eso es todo lo que tenés que celebrar. Eso es todo lo que tenés que celebrar, que Él te dio vida eterna, vida en abundancia. Fue tan grande ese amor. Fue tan grande esa gracia, ese perdón, que tan solo nos basta creer para decir: ya somos salvos. Porque es por fe. Si tan solo creemos. Si tan solo creemos. Tomamos el pan, que representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido en esa cruz, para darnos vida eterna, para darnos sanidad. Comemos el pan y le damos gracias a Dios. Medita en ese amor por un momento. Medita en ese amor por un momento. Esas laceraciones, esos latigazos que Él tuvo que soportar, en los que su cuerpo fue partido por amor a nosotros. Esa cruz con la que Él tuvo que cargar por un camino tan largo, por un camino empinado, escabroso, para poder darnos vida eterna. Tomamos el vino que representa la sangre de Cristo. Este es mi sangre que por vosotros se derrama. Hagan esto en memoria de Él. Esta sangre, este vino que acabamos de leer, de tomar en representación, de beber, representación de la sangre de Cristo, es lo que nos purifica, lo que nos limpia, lo que nos redime de todo pecado, lo que nos hace nuevos, lo que nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. Le damos gracias
por esa sangre derramada en esa cruz. Le damos gracias. Entra en adoración en la presencia de Dios. Aprovecha este momento para darle gracias, para volver a reconciliarte con el Padre, que Él te ama tanto, te ama tanto. Y a veces nos olvidamos de mirar esa cruz, nos olvidamos de contemplar ese sacrificio de amor tan grande que nos dio vida, vida eterna. De volver a las bases, de volver a la prédica genuina del Evangelio. Todo aquel que cree en Él será salvo. Todo aquel que cree en Él será salvo. Agradecele a Él por ese sacrificio de amor.